La puerta de la casa de mi suegra chirría cuando la empujo. Se suponía que estaba en obras. Eso fue lo que dijo mi marido después del funeral, que habían encontrado humedades en los cimientos, que nadie podía entrar, que por eso la cremaron tan rápido por cuestiones sanitarias. Pero no hay ninguna obra, no hay andamios, no hay sacos de cemento, no hay herramientas, solo silencio. Un silencio espeso que huele a cerrado y a algo que reconozco por mi trabajo. Abandono humano. Avanzo por el pasillo. La casa de Doña Rosa siempre olía a lavanda y pan recién hecho. Ahora huele a orines y desesperación. Entonces lo escucho. Un gemido débil, al fondo. Empujo la puerta del último cuarto. Y lo que veo me deja helada. Mi suegra está viva. Doña Rosa, la mujer que supuestamente murió hace 5 días, está atada a una cama sucia, con una vía que gotea algo que reconozco al instante. Sedantes. Mi marido no enterró a su madre. La encerró viva para cobrar el seguro de vida y quedarse con sus tierras. Y yo, Patricia Vega, médica legista con 15 años de experiencia, acabo de descubrirlo. Si alguna vez sentiste que algo no cuadraba en tu familia, deja tu like y escribe desde qué país me ves. Lo que pasó 24 horas después en esa iglesia destruyó la vida de mi marido para siempre. Pero antes de contarte cómo convertí la misa del 7º día en el escenario de su caída, necesitas entender cómo llegué hasta esa puerta. Cómo la mujer que prometió amar a ese hombre hasta que la muerte los separara, descubrió que él era capaz de algo mucho peor que el adulterio o el abandono. Mi historia comienza en Salamanca, en el Instituto de Medicina Legal donde trabajo desde hace más de una década. Un edificio gris y funcional, donde la muerte es solo el principio de las investigaciones, no el final. Me llamo Patricia Vega. Tengo 42 años, y mi trabajo consiste en hacer hablar a los muertos, no de forma metafórica, de forma literal. Cada cuerpo que llega a mi mesa de autopsias tiene una historia que contar, heridas que revelan agresiones, marcas que delatan enfermedades ocultas, toxinas que desenmascaran envenenamientos. Mi trabajo es leer esas historias y traducirlas para los vivos. Los muertos no mienten, me decía mi mentor, el Dr. Ramírez, cuando empecé mi residencia. Los muertos son los testigos más honestos que existen. No tienen nada que perder, nada que ocultar. Tu trabajo es escucharlos. Esas palabras se convirtieron en mi filosofía de vida. En un mundo lleno de mentiras y engaños, los muertos eran mi refugio de verdad. Lo que no sabía entonces era que esa misma habilidad para detectar la muerte me ayudaría algún día a descubrir una vida oculta. Crecí en un pequeño pueblo de la provincia de Zamora, hija de un veterinario rural y una maestra de escuela. Mi infancia estuvo marcada por la muerte en todas sus formas. Los animales que mi padre no podía salvar, los abuelos que se iban uno tras otro, los funerales en la iglesia del pueblo donde todo el mundo lloraba junto. La muerte no me asustaba, me intrigaba. Recuerdo una tarde, cuando tenía 10 años, en que encontré un pájaro muerto en el jardín de casa. En lugar de enterrarlo como habrían hecho otros niños, lo examiné con cuidado. Noté las plumas erizadas, el pico ligeramente abierto, las patas rígidas. Busqué heridas y no encontré ninguna. Entonces, ¿de qué había muerto? Mi padre me encontró en el jardín, inclinada sobre el pequeño cadáver con la concentración de un cirujano. ¿Qué haces, Patricia? Intento entender por qué murió. Cualquier otro padre se habría preocupado. El mío sonrió. Eso se llama necropsia, hija. Es lo que hago yo con los animales cuando los dueños quieren saber qué les pasó. ¿Y puedes saberlo? ¿Mirando por dentro? A veces sí. El cuerpo guarda muchos secretos. Solo hay que saber buscarlos. Esa tarde, mi padre me enseñó a abrir el pequeño pájaro con un cuchillo de cocina. Encontramos una masa oscura en el estómago. Había comido algo venenoso, probablemente semillas tratadas con pesticidas. El cuerpo siempre cuenta la verdad, dijo mi padre mientras enterrábamos los restos. Aunque el dueño del cuerpo ya no pueda hablar. Ese fue el día en que decidí que quería dedicar mi vida a escuchar esas verdades silenciosas. Mi madre, por otro lado, no entendía mi fascinación con la muerte. Era una mujer práctica, volcada en su trabajo como maestra y en mantener un hogar ordenado. Para ella, la muerte era algo que debía evitarse, no estudiarse. Patricia, ¿por qué no te interesas por cosas normales?, me preguntaba cuando me veía absorta en libros de anatomía o biología. Las otras niñas de tu edad hablan de chicos y de ropa.
Tú hablas de huesos y enfermedades. Porque los huesos y las enfermedades no mienten, mamá. Las personas sí. Ella sacudía la cabeza, resignada. Nunca logró entenderme del todo, pero tampoco intentó cambiarme. Quizás sabía que era inútil. Quizás, en el fondo, respetaba mi determinación. Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Un cáncer de páncreas que lo consumió en cuestión de meses. Recuerdo estar junto a su cama en el hospital, sosteniendo su mano mientras su respiración se hacía cada vez más débil. Sigue buscando la verdad, Patricia, me dijo en uno de sus últimos momentos de lucidez. Es lo más importante que puedes hacer en esta vida. Lo haré, papá, te lo prometo. Murió esa noche, y yo cumplí mi promesa. Me lancé a los estudios con una intensidad que preocupaba a mi madre y asombraba a mis profesores. No tenía vida social, no tenía pasatiempos, no tenía nada más que mi determinación de convertirme en la mejor médica legista que España hubiera visto jamás. Era una forma de procesar el duelo, supongo, canalizando el dolor de perder a mi padre en algo productivo, transformando la muerte que me había quitado a alguien que amaba en una herramienta para ayudar a otros. Estudié medicina en la Universidad de Salamanca, especializándome después en medicina legal y forense. Mis compañeros no entendían mi elección. ¿Por qué trabajar con muertos cuando podía salvar vivos? ¿Por qué elegir la frialdad de la morgue cuando podía elegir la calidez de un consultorio? No sabían explicarlo de forma que lo entendieran. Para mí, trabajar con los muertos era una forma de justicia. Los vivos podían mentir, manipular, ocultar, pero los muertos no. Los muertos merecían que alguien contara su verdadera historia, especialmente cuando esa historia involucraba un crimen. Mi primer caso importante fue el de una anciana que supuestamente había muerto de un infarto. La familia estaba ansiosa por cerrar el caso y heredar, pero algo no cuadraba. La mujer tenía 82 años, sí, pero su corazón estaba en perfectas condiciones. No había antecedentes de problemas cardíacos. Y el hijo, el heredero principal, había visitado a su madre la noche anterior a su muerte. Pedí una autopsia completa contra los deseos de la familia. Encontré restos de potasio en concentraciones anormales. Alguien le había inyectado una dosis letal. El hijo confesó 3 días después. Había acumulado deudas de juego y necesitaba la herencia con urgencia. ¿Cómo lo supiste?, me preguntó el inspector que llevaba el caso. La familia estaba convencida de que era natural. Incluso el médico de cabecera firmó el certificado de defunción sin sospechar nada. Porque escuché al cuerpo, le respondí. Y el cuerpo me dijo que algo estaba mal. Ese caso me dio una reputación. La médica legista que no se conformaba con las explicaciones fáciles. La que buscaba la verdad aunque nadie quisiera escucharla. La que hacía hablar a los muertos. Una reputación que, años después, salvaría la vida de mi suegra. Hubo otros casos a lo largo de los años. Muchos otros. Cada uno me enseñó algo nuevo sobre la naturaleza humana y sobre las formas infinitas en que las personas intentan ocultar sus crímenes. Recuerdo el caso de una mujer joven, de apenas 25 años, que supuestamente había muerto por sobredosis de heroína. La policía quería cerrar el caso como muerte accidental, pero algo en las marcas de los pinchazos no cuadraba. Estaban en lugares extraños, incómodos, lugares donde un adicto experimentado nunca se inyectaría. Investigué más a fondo y descubrí que la mujer nunca había consumido drogas en su vida. Alguien le había inyectado la heroína mientras estaba inconsciente. Alguien que quería que pareciera una adicta más que había sucumbido a su vicio. Resultó ser su exnovio, un hombre que no aceptaba que ella lo hubiera dejado. Si no podía tenerla, nadie la tendría. Otro caso que me marcó fue el de un empresario encontrado muerto en su oficina. El certificado inicial decía infarto, pero cuando examiné el cuerpo, encontré pequeñas marcas de quemaduras en la lengua y el esófago. Alguien le había vertido un líquido corrosivo en la garganta mientras estaba inconsciente. Su socio. Habían discutido por la dirección de la empresa y el socio había decidido resolver el conflicto de forma permanente. Caso tras caso, aprendí que la codicia, los celos y el resentimiento eran los motores más comunes de los crímenes que investigaba. Y también aprendí que los asesinos rara vez eran desconocidos. La mayoría de las veces eran personas cercanas a la víctima, familiares, amigos, parejas, personas en las que la víctima había confiado. Esa lección debería haberme preparado para lo que pasaría con Roberto. Pero el conocimiento profesional no siempre se traduce en sabiduría personal.
Cuando el mentiroso es alguien que amas, las señales de alarma se vuelven invisibles. Conocí a Roberto cuando tenía 30 años. Fue en una cena organizada por amigos comunes, una de esas reuniones donde te obligan a socializar con desconocidos, esperando que surja alguna conexión. Yo odiaba esas cenas. Prefería la compañía de mis cadáveres a las de los vivos charlatanes. Pero Roberto era diferente. Era abogado, especializado en derecho inmobiliario. Un hombre tranquilo, educado, con una sonrisa que parecía genuina y una forma de escuchar que me hacía sentir vista. No se asustó cuando le conté a qué me dedicaba. No hizo bromas sobre llevar el trabajo a casa, ni comentarios incómodos sobre lo macabra que debía ser mi vida. «Debe ser fascinante», dijo mientras tomábamos el café después de la cena. «Tener la capacidad de descubrir verdades que otros quieren ocultar. Puede ser satisfactorio cuando consigues justicia para alguien que ya no puede hablar por sí mismo. Eso es lo que me gusta del derecho también, la búsqueda de la verdad». Hizo una pausa, mirándome con intensidad. Aunque confieso que en mi campo, la verdad es mucho más negociable. Me reí. Era honesto sobre las limitaciones de su profesión. Eso me gustó. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Qué te llevó al derecho inmobiliario? Mi familia tiene tierras en un pueblo cerca de aquí. Crecí viendo a mi madre luchar contra burócratas y estafadores que querían quitárselas. Decidí que quería entender las leyes lo suficiente como para proteger lo que era nuestro. Tu madre debe estar orgullosa. Lo está. Es una mujer increíble. Ya la conocerás. Esa frase, «ya la conocerás», pronunciada con tanta naturalidad apenas unas horas después de conocernos, debería haberme alertado. Roberto era un hombre que daba cosas por sentado, que asumía que el mundo se plegaría a sus deseos, pero en ese momento lo interpreté como confianza, como seguridad en sí mismo, como la certeza de un hombre que sabía lo que quería. ¡Qué ingenua fui! Conocí a Doña Rosa 3 meses después de empezar a salir con Roberto. Era una mujer de 70 años, pero con la energía de alguien mucho más joven. Vivía sola en la casa familiar del pueblo, una construcción centenaria rodeada de tierras que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Su marido había muerto hacía años, dejándola como única propietaria de una fortuna considerable en terrenos agrícolas y forestales. «Así que tú eres la famosa Patricia», me dijo cuando Roberto me presentó. Su mirada era penetrante, evaluadora. «La médica que hace hablar a los muertos. Esa soy yo. Interesante profesión. ¿Y qué te dicen los muertos sobre mi hijo?» Me quedé paralizada por la pregunta. Roberto se rió nerviosamente a mi lado. «Mamá, por favor. Patricia acaba de llegar. Es una pregunta legítima. Si ella puede leer cadáveres, quizás pueda leer a los vivos también». Doña Rosa me miraba sin parpadear. «¿Qué ves cuando miras a mi Roberto?» Era una prueba. Lo supe inmediatamente. Esta mujer no aceptaba a cualquiera en su familia. Quería saber si yo era digna de su hijo o solo otra cazafortunas atraída por las tierras. «Veo a un hombre educado», respondí con cuidado. «Inteligente. Quizás demasiado acostumbrado a conseguir lo que quiere». Doña Rosa sonrió por primera vez. «Observadora. Me gusta». Desde ese momento mi relación con mi suegra fue de respeto mutuo. No éramos íntimas. Nunca compartimos secretos ni confidencias. Pero había una conexión entre nosotras. Un reconocimiento de que ambas éramos mujeres fuertes, en un mundo que prefería que fuéramos dóciles. Doña Rosa me contaba historias de su juventud, mientras tomábamos café en su cocina, de cómo había luchado para mantener las tierras después de la muerte de su marido, de los hombres que habían intentado estafarla, aprovechándose de su supuesta debilidad de mujer viuda, de cómo los había derrotado a todos, uno por uno, con paciencia y astucia. «Nunca subestimes a una mujer mayor, Patricia», me decía. «Hemos sobrevivido a cosas que estos jóvenes ni pueden imaginar. Tenemos más trucos bajo la manga de los que ellos creen». «Lo recordaré, Doña Rosa». Y otra cosa. Se acercó a mí, bajando la voz como si fuera a confiarme un secreto. «Cuida bien de mi hijo, pero no dejes que te domine. Roberto tiene tendencias a querer controlarlo todo. No permitas que te controle a ti». En ese momento, pensé que era el típico consejo de una madre protectora. Una advertencia genérica sobre los defectos de su hijo. Esos defectos que todas las madres conocen, pero rara vez admiten en público.
No sabía que doña Rosa me estaba dando una advertencia mucho más seria, que ella conocía a su hijo mejor de lo que yo jamás podría conocerlo, que veía en él algo que yo todavía estaba demasiado enamorada para percibir. Me casé con Roberto un año después de conocernos. La boda fue en la iglesia del pueblo, la misma donde doña Rosa se había casado 40 años antes. Fue una ceremonia pequeña pero elegante, con familiares de ambos lados y algunos amigos cercanos. Mi padre, ya mayor y con la salud deteriorada, lloró cuando me entregó en el altar. «Cuídala», le dijo a Roberto con voz temblorosa. «Es lo más precioso que tengo. La cuidaré como si fuera mi propia vida», prometió Roberto. Mentira. La primera de muchas que pronunciaría ante el altar. Los primeros años del matrimonio fueron aceptables. No felices, no miserables. Simplemente aceptables. Roberto viajaba mucho por trabajo, gestionando propiedades y cerrando contratos. Yo seguía con mis autopsias, mis investigaciones, mis muertos que contaban verdades. Vivíamos en Salamanca, en un apartamento cómodo cerca del Instituto de Medicina Legal. Los fines de semana, a veces, visitábamos a doña Rosa en el pueblo. Esas visitas se fueron espaciando con el tiempo, siempre por iniciativa de Roberto. «Mamá está bien», decía cuando yo sugería ir a verla. «No necesita que estemos encima todo el tiempo, pero hace semanas que no la vemos. ¿No te preocupa que esté sola? Tiene vecinos, tiene amigas, sabe cuidarse sola. No la infantilices, Patricia». Aceptaba sus explicaciones porque quería creerlas. Porque era más fácil creer que mi suegra estaba bien que enfrentar la posibilidad de que Roberto no quisiera visitarla por otras razones. Razones que descubriría años después, demasiado tarde para muchas cosas, pero justo a tiempo para lo que realmente importaba. La relación entre Roberto y su madre se deterioró gradualmente durante nuestro matrimonio. Al principio eran pequeñas tensiones, comentarios cortantes en las cenas familiares, miradas de desaprobación cuando Roberto hablaba de sus planes de negocios, silencios incómodos que duraban demasiado. Luego vinieron las discusiones. Recuerdo una en particular hace 3 años, durante una visita al pueblo. Roberto había propuesto a su madre vender una parte de las tierras a un promotor inmobiliario que quería construir un complejo de chalets de lujo. El precio era generoso, y Roberto argumentaba que doña Rosa no necesitaba tantas hectáreas. «Esas tierras han estado en nuestra familia durante 5 generaciones», respondió doña Rosa con voz helada. «No voy a venderlas para que un constructor las llene de casas para ricos madrileños. Mamá, el dinero que te ofrecen es más de lo que esas tierras producirán en 20 años de cultivo. No es cuestión de dinero, Roberto. Es cuestión de principios, de legado, de respetar lo que tus abuelos construyeron. Mis abuelos están muertos. Tú estás viva. Y el mundo ha cambiado. El mundo cambia, pero los valores no deberían». Doña Rosa se volvió hacia mí, buscando apoyo. «Patricia, tú entiendes lo que digo, ¿verdad? Hay cosas que valen más que el dinero». Asentí, incómoda por estar en medio de la disputa. «Creo que cada uno tiene derecho a decidir qué hacer con su propiedad». «Exacto», dijo Roberto, interpretando mis palabras como apoyo. «Y mamá debería considerar todas las opciones. Ya las he considerado. Y mi respuesta es no». Doña Rosa se levantó de la mesa, dando por terminada la discusión. «Esas tierras serán tuyas cuando yo muera, Roberto. Hasta entonces son mías, y no voy a venderlas». La expresión en el rostro de Roberto en ese momento fue la primera vez que vi algo oscuro en él, algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. No era solo frustración o decepción, era rabia, una rabia fría, calculada, peligrosa. «Cuando tú mueras», repitió en voz baja, casi para sí mismo. «Sí, cuando tú mueras». No le di importancia entonces. Pensé que era solo el resentimiento de un hijo que sentía que su madre no confiaba en su criterio. Pero esas palabras volverían a mi mente meses después, cuando todo empezó a desmoronarse. Los últimos años de nuestro matrimonio fueron una lenta erosión. Roberto se volvió más distante, más secretivo. Pasaba horas en su despacho con la puerta cerrada, hablando por teléfono en voz baja. Cuando le preguntaba qué pasaba, siempre tenía la misma respuesta: trabajo, cosas aburridas que no te interesan. Nuestras conversaciones se redujeron a lo funcional. ¿Qué hay para cenar? ¿Pagaste la factura de la luz? ¿A qué hora llegas mañana?
El amor, si es que alguna vez lo hubo, se había evaporado sin que me diera cuenta de cuándo exactamente, pero no me sentía infeliz. Me sentía anestesiada, como los cuerpos que examinaba cada día, con las emociones congeladas, esperando que alguien las despertara. Las visitas a Doña Rosa prácticamente cesaron. Roberto siempre tenía excusas. Ella estaba ocupada, él tenía compromisos, el pueblo quedaba lejos, quizás el mes que viene. Cuando yo proponía ir sola, él se oponía con vehemencia. No quiero que la molestes sin mi presente. Ya sabes cómo es mamá. Puede malinterpretar las cosas. ¿Malinterpretar qué? Solo quiero asegurarme de que está bien. Está bien, Patricia. Hablo con ella por teléfono todas las semanas. No necesita que vayas a espiarla. ¿Espiarla? La palabra me sorprendió. ¿Por qué usaría esa palabra para describir una simple visita a mi suegra? Pero no insistí. Ese fue mi error. Acepté sus explicaciones, sus excusas, sus mentiras, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Una verdad que estaba a punto de estallarme en la cara. Todo cambió hace 5 días. Roberto llegó a casa más temprano de lo habitual, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Lo primero que pensé fue que había pasado algo en el trabajo. Un contrato fallido, un cliente furioso, algo relacionado con su mundo de papeles y propiedades. «Patricia», dijo con voz quebrada, «tengo que darte una noticia terrible». «¿Qué pasa?» «Es mi madre, Doña Rosa». Se detuvo, como si las palabras le costaran demasiado. «Doña Rosa ha muerto». El mundo se detuvo por un segundo. Doña Rosa, muerta. La mujer fuerte e invencible que había sobrevivido a todo durante 70 años. Muerta. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esta mañana. Los vecinos la encontraron en su cama. Parece que fue un infarto durante la noche. No sufrió. Dios mío, Roberto. Lo siento mucho. Lo abracé, aunque él se mantuvo rígido entre mis brazos. ¿Cuándo es el funeral? Tenemos que ir al pueblo. Ya está todo arreglado. ¿Arreglado? ¿Qué quieres decir? La cremaron esta mañana, por cuestiones sanitarias. El médico dijo que era lo mejor dadas las circunstancias. Me aparté de él, confundida. ¿Cremación? ¿Sin velatorio? ¿Sin que pudiéramos despedirnos? Todo fue muy rápido, Patricia. No había tiempo. El certificado de defunción ya está firmado. Las cenizas están en una urna en la iglesia del pueblo. La misa del 7º día será el domingo. Algo no cuadraba. Algo en su tono, en su actitud, en la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Después de años examinando mentiras en mi trabajo, había desarrollado un sentido para detectarlas. Y Roberto estaba mintiendo. «Quiero ver el certificado de defunción», dije con voz más fría de lo que pretendía. «¿Para qué? ¿No confías en mí?» «No es cuestión de confianza, necesito verlo. Por favor». Roberto dudó un segundo demasiado largo antes de responder. «Lo dejé en el pueblo, con los documentos de la herencia. Tengo que volver mañana para reunirme con el notario». Hizo una pausa, estudiando mi reacción. «Y creo que es mejor que no vengas conmigo». «¿Por qué?» «Hay cosas legales que tengo que resolver. Papeles, firmas, trámites burocráticos. Sería muy aburrido para ti. Y además, la casa del pueblo está en obras. Encontraron humedades en los cimientos y hay albañiles trabajando. No es seguro entrar». Mentira tras mentira tras mentira. Cada palabra que salía de su boca era una pieza más de un rompecabezas que todavía no podía ver completo. Pero mi instinto, ese instinto que había desarrollado después de años leyendo las verdades ocultas en los cuerpos de los muertos, me gritaba que algo estaba terriblemente mal. «De acuerdo», dije finalmente, decidiendo no mostrar mis sospechas. «Iré a la misa del domingo». «Por supuesto, es lo que mamá habría querido». «No». Lo que Doña Rosa habría querido era que su hijo no fuera un mentiroso. Pero eso no lo dije en voz alta. Los siguientes 2 días fueron una tortura silenciosa. Roberto se fue al pueblo a resolver los asuntos legales, dejándome sola con mis sospechas. Pasé horas repasando mentalmente cada detalle de la historia que me había contado, buscando las grietas en su mentira. Cremación inmediata, sin velatorio, sin que los familiares pudieran despedirse. ¿Qué cuestiones sanitarias podían justificar algo así? Un infarto no es una enfermedad contagiosa. No hay ninguna razón médica para cremar un cuerpo tan rápidamente, a menos que alguien quisiera ocultar algo. Llamé a mi colega del Instituto de Medicina Legal de la provincia donde vivía Doña Rosa.
Le pedí discretamente que comprobara si había llegado algún certificado de defunción a nombre de Rosa Villanueva en los últimos días. «Déjame revisar», dijo mi colega. Escuché el sonido de teclas mientras buscaba en el sistema. «No, Patricia. No hay ningún registro de defunción con ese nombre en la última semana. ¿Estás segura?» «Completamente. Si hubiera un certificado de defunción, estaría en el sistema. Es obligatorio registrarlo». Colgué el teléfono con las manos temblando. No había certificado de defunción, lo que significaba que, o bien la muerte de Doña Rosa no se había registrado legalmente todavía, o bien Doña Rosa no estaba muerta. La segunda opción parecía absurda. ¿Por qué Roberto inventaría la muerte de su madre? ¿Qué podía ganar con semejante mentira? Y entonces lo entendí. Las tierras, el seguro de vida, la herencia. Roberto llevaba años presionando a su madre para que vendiera las propiedades. Ella siempre se había negado. «Serán tuyas cuando yo muera», le había dicho. ¿Y si Roberto había decidido acelerar ese momento? No con un asesinato que dejaría evidencias, sino con una muerte falsa. Un certificado de defunción fraudulento. Una cremación rápida que eliminara cualquier posibilidad de autopsia. Era monstruoso. Era impensable. Era exactamente el tipo de crimen que había visto cientos de veces en mi trabajo. Los hijos que matan a sus padres por dinero. Los esposos que envenenan a sus esposas por la herencia. Los parientes que falsifican documentos para quedarse con propiedades ajenas. La codicia humana no tiene límites. Y yo, que debería haber sabido reconocerla, había estado ciega durante años. Pero ya no estaba ciega. Decidí ir al pueblo sin decirle nada a Roberto. Tomé el coche y conduje durante 2 horas por carreteras secundarias, con el corazón acelerado y la mente funcionando a toda velocidad. Si estaba equivocada, si Doña Rosa realmente había muerto, y todo esto era producto de mi paranoia profesional, tendría que disculparme con mi marido y aceptar que me había dejado llevar por mis sospechas. Pero si tenía razón, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Llegué al pueblo a media tarde. Las calles estaban vacías, como siempre en estos pequeños núcleos rurales, donde la vida transcurre puertas adentro. La casa de Doña Rosa estaba al final de una calle empedrada, rodeada de un jardín que en otros tiempos había sido el orgullo de mi suegra. No había ningún andamio, ninguna señal de obras, ningún albañil trabajando, solo silencio. Me acerqué a la puerta principal con cautela. El coche de Roberto no estaba por ninguna parte. Quizás había ido al notario, como había dicho, o quizás estaba en otro lugar, haciendo otros preparativos para su plan. La puerta estaba cerrada con llave, pero yo conocía el escondite donde Doña Rosa guardaba una copia. Un pequeño hueco detrás de una maceta de geranios, donde había dejado una llave por si alguna vez la necesitáis. La llave seguía allí. Abrí la puerta y entré. Lo primero que me golpeó fue el olor. Ese olor característico que reconocería en cualquier parte. El olor de un cuerpo humano que ha estado encerrado demasiado tiempo. Orina, heces, sudor, miedo. ¿Hola? Llamé en voz alta. Aunque sabía que si Roberto había encerrado a su madre aquí, era poco probable que pudiera responderme. Un gemido, débil, apenas audible, proveniente del cuarto del fondo. Caminé por el pasillo con el corazón en la garganta. La casa estaba oscura, con las persianas bajadas y las cortinas echadas, como si alguien quisiera asegurarse de que nadie pudiera ver lo que pasaba dentro. Llegué a la puerta del dormitorio de Doña Rosa. Estaba cerrada con un candado nuevo, brillante, completamente fuera de lugar en esa casa antigua. Pero los candados no me detendrían. Había visto cómo la policía los abría cientos de veces en mis escenas de crimen. Busqué en mi bolso hasta encontrar un clip metálico y, con paciencia y determinación, manipulé el mecanismo hasta que cedió. La puerta se abrió, y lo que vi me dejó sin aliento. Doña Rosa estaba acostada en su cama, pero no como una mujer que descansa. Estaba atada. Las muñecas sujetas a los barrotes del cabecero con bridas de plástico. Los tobillos amarrados a los pies de la cama con cuerdas gruesas. En su brazo izquierdo, una vía intravenosa conectada a una bolsa de suero que goteaba lentamente. Pero no era suero. Reconocí el medicamento por el color y la consistencia. Era un sedante potente, del tipo que usamos en los hospitales para mantener tranquilos a los pacientes agitados. Doña Rosa estaba viva, pero apenas.
Doña Rosa, susurré acercándome a la cama. Doña Rosa, ¿puede oírme? Sus ojos se abrieron lentamente. Estaban vidriosos, desenfocados, pero había algo de reconocimiento en ellos cuando me vio. Patricia. Su voz era apenas un susurro ronco. Patricia. Soy yo, Doña Rosa. Estoy aquí. Voy a sacarla de aquí. Trabajé rápidamente, cortando las bridas con unas tijeras que encontré en un cajón cercano. Las marcas en sus muñecas me dijeron que llevaba días atada. La piel estaba en carne viva, con señales de forcejeo que habían dejado de producirse hacía tiempo. Se había rendido. Retiré la vía intravenosa con cuidado. La bolsa de sedante estaba casi vacía, lo que explicaba por qué empezaba a despertar. Roberto debía haber calculado la dosis para mantenerla dormida hasta después de la misa del 7º día. Doña Rosa, necesito que me escuche. ¿Puede entenderme? Ella asintió débilmente. Roberto, mi hijo, él... Lo sé, lo descubrí, pero necesito que me cuente todo lo que recuerda. Con voz entrecortada, luchando contra los efectos residuales de los sedantes, Doña Rosa me contó la historia. Roberto había llegado al pueblo hacía una semana, supuestamente para pasar unos días con ella. Había sido amable al principio, cariñoso incluso. Le había preparado la cena, le había servido vino, pero el vino tenía algo. Doña Rosa se había desmayado en la mesa y había despertado atada en su propia cama. Dijo que era por mi bien. Susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Dijo que estaba enferma, que tenía demencia, que no podía cuidar de mí misma, que iba a internarme en una residencia y que las tierras iban a venderse. Completé yo. Sí, dijo que ya había encontrado comprador, que solo necesitaba que yo muriera primero, que había conseguido un médico que firmaría el certificado sin hacer preguntas, que nadie sospecharía. ¿Qué médico? No lo sé. Un hombre que vino hace 3 días. Me examinó brevemente y le dio unos papeles a Roberto. Escuché que hablaban de dinero. Mucho dinero. Un médico corrupto. Por supuesto. En mi trabajo había visto de todo, incluyendo profesionales de la salud dispuestos a falsificar documentos por el precio adecuado, un certificado de defunción falso, una cremación acelerada, y Doña Rosa desaparecería para siempre, excepto que no había contado conmigo. Doña Rosa, voy a sacarla de aquí, pero necesito que confíe en mí. ¿Puede caminar? No lo sé, llevo días sin levantarme. La ayudé a incorporarse lentamente. Sus piernas temblaban, debilitadas por los sedantes y la falta de movimiento, pero había determinación en sus ojos, la misma determinación que había visto la primera vez que la conocí. «Vamos a destruir a ese cabrón», dijo con una voz que había recuperado algo de su antigua fuerza. «Mi propio hijo. ¿Cómo pude criarlo tan mal? No es culpa suya, Doña Rosa. Algunas personas simplemente nacen rotas. O quizás yo debía haber visto las señales antes. Siempre fue codicioso. Siempre quiso más de lo que tenía. Pero nunca imaginé... Lo sé, yo tampoco. Tardamos casi 1 hora en llegar al coche. Doña Rosa apenas podía caminar y tuve que prácticamente cargarla los últimos metros. La instalé en el asiento del copiloto, le puse el cinturón de seguridad y arranqué el motor. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A un lugar seguro. Tengo una amiga que dirige una clínica privada a las afueras de Salamanca. Nadie la buscará allí. ¿Y después? Después vamos a darle a su hijo la sorpresa de su vida». La doctora Carmen Herrera, mi amiga y compañera de la facultad, no hizo preguntas cuando llegamos a su clínica privada con una anciana deshidratada, llena de marcas de ataduras y con restos de sedantes en la sangre. Bueno, sí hizo una pregunta. ¿Quién le hizo esto? Su hijo. Carmen cerró los ojos un momento, procesando la información. La acomodaré en una habitación privada. Nadie sabrá que está aquí. Gracias, Carmen. No me des las gracias todavía. Cuando esto termine, me vas a deber una explicación muy larga. Te la daré, te lo prometo. Pasé esa noche en la clínica, vigilando a Doña Rosa mientras los médicos la hidrataban y le hacían pruebas para evaluar los daños de los sedantes. Físicamente, se recuperaría. Los sedantes no habían causado daños permanentes, aunque necesitaría días para eliminarlos completamente de su sistema. Emocionalmente, eso llevaría más tiempo. Mi propio hijo.
repetía una y otra vez. Mi Roberto, el niño al que di de mamar, al que enseñé a caminar, al que le leí cuentos antes de dormir. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo pudo hacerme esto? No tenía respuesta para esa pregunta. En mi trabajo había visto a hijos matar a padres por dinero, a esposos envenenar a esposas por seguros de vida, a hermanos destruirse mutuamente por herencias. La codicia era uno de los motivos más comunes para los crímenes que investigaba. Pero conocer la estadística no hacía menos doloroso vivirla. Vamos a hacer que pague por esto, le prometí, pero necesito que confíe en mí un poco más. ¿Qué tienes pensado? La misa del séptimo día es el domingo. Roberto espera que toda la familia y los vecinos acudan a llorar su muerte. Quiere legitimar la farsa ante testigos. Y vamos a darle exactamente lo que espera, solo que con un pequeño cambio en el guión. Doña Rosa me miró con una chispa de su antigua astucia brillando en sus ojos cansados. ¿Qué clase de cambio? El milagro de la resurrección. Los siguientes 2 días fueron de preparación meticulosa. Primero contacté con la policía. No con cualquier policía, sino con el inspector Alejandro Ruiz, un veterano de la Brigada de Delitos Económicos con quien había colaborado en varios casos de fraude. Le expliqué la situación y le mostré las pruebas que había reunido. Las fotos de las marcas en las muñecas de Doña Rosa, los restos del sedante que Carmen había extraído de su sangre, el testimonio grabado de mi suegra. «Es un caso sólido», dijo Ruiz después de revisar todo. «Secuestro, administración ilegal de medicamentos, fraude documental, intento de estafa al seguro. Tu marido va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Puedes esperar hasta el domingo para detenerlo». «¿Por qué?» «Porque quiero que lo arresten en público, delante de todos los que vinieron a llorar la muerte de mi suegra. Quiero que vean exactamente quién es realmente». El inspector me miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Eso es muy personal. Él me mintió durante años. Me usó como tapadera para sus planes. Hizo que formara parte de su crimen sin saberlo. Sí, es personal». «De acuerdo. Estaremos allí el domingo. Pero ten cuidado, Patricia. Los hombres desesperados pueden ser peligrosos». «Lo sé. Por eso tengo un plan. Segundo, preparé a Doña Rosa para su resurrección. Carmen trabajó milagros con ella durante esos 2 días. La hidratación, la alimentación adecuada y el descanso le devolvieron algo de color a sus mejillas. El pelo, que había estado sucio y enmarañado, fue lavado y peinado. Un vestido nuevo, comprado específicamente para la ocasión, reemplazó el camisón manchado que había llevado durante su cautiverio. «¿Cómo me veo?», preguntó Doña Rosa mirándose en el espejo la mañana del domingo. «Como alguien que ha vuelto de entre los muertos». Ella sonrió, una sonrisa que mezclaba tristeza y determinación. «Es exactamente lo que soy». Tercero, y más importante, no le dije nada a Roberto. Durante esos 2 días mantuve la fachada de esposa afligida. Hablé con él por teléfono, acepté sus condolencias falsas, fingí creer sus mentiras sobre los preparativos de la misa. Fue la actuación más difícil de mi vida. «Estoy deseando que llegue el domingo», me dijo la noche anterior. «Mamá habría querido que la despidiéramos como es debido». «Sí», respondí controlando el temblor en mi voz. «Creo que el domingo será un día que ninguno de nosotros olvidará». La iglesia del pueblo estaba llena. Roberto había hecho bien su trabajo de relaciones públicas. Vecinos, conocidos, incluso algunos familiares lejanos habían acudido a despedir a Doña Rosa. El altar estaba decorado con flores blancas y fotografías de mi suegra en sus mejores tiempos. Una urna de cerámica, supuestamente conteniendo sus cenizas, ocupaba el lugar de honor junto al crucifijo. Roberto estaba en la primera fila, vestido de negro riguroso, con expresión de hijo devastado por la pérdida. Cuando llegué y me senté a su lado, me tomó la mano con un gesto que pretendía ser de consuelo. «Gracias por estar aquí», susurró. ¿Dónde iba a estar? El sacerdote comenzó la ceremonia con las palabras habituales sobre la vida eterna y el consuelo de la fe. Los asistentes escuchaban con expresiones solemnes, algunos secándose lágrimas genuinas por una mujer que habían querido y respetado. Yo esperaba mi momento. Cuando el sacerdote invitó a los familiares a decir unas palabras, Roberto se levantó y caminó hacia el púlpito. Su discurso fue impecable. Recordó la bondad de su madre, su dedicación a la familia, su amor por las tierras que había heredado de sus ancestros. «Mamá siempre decía que las tierras eran sagradas», dijo con voz quebrada.
que representaban el trabajo y el sacrificio de generaciones. Hoy, al despedirnos de ella, prometo honrar ese legado, honrar el legado, vendiendo las tierras al mejor postor, cobrando el seguro de vida de una mujer que todavía estaba viva, mintiendo a todos los que habían venido a llorar una muerte que nunca ocurrió. Cuando Roberto terminó su discurso y volvió a sentarse, me levanté. Yo también quisiera decir unas palabras, anuncié. Roberto me miró con sorpresa. No habíamos acordado que yo hablaría, pero no podía protestar sin quedar mal ante los asistentes. Por supuesto, cariño, dijo con una sonrisa forzada. Caminé hacia el púlpito con paso firme. Miré a la congregación, a todos esos rostros que habían venido a despedir a una mujer que no estaba muerta. Y entonces comencé. Hoy hemos venido a celebrar un milagro, dije con voz clara que resonó en las paredes de piedra de la iglesia. Roberto frunció el ceño, confundido. Sé que suena extraño, continué. Se supone que estamos aquí para despedir a Doña Rosa, para aceptar su muerte y encontrar consuelo en la fe. Pero la verdad es que hoy vamos a presenciar algo mucho más extraordinario. El murmullo comenzó entre los asistentes. El sacerdote me miraba con expresión de alarma. A lo largo de la historia, ha habido casos de personas que fueron declaradas muertas y luego volvieron a la vida. Lázaro, los santos que resucitaban a los fieles, milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza. Roberto se había puesto pálido. Comenzaba a sospechar que algo estaba mal. Hoy, en esta iglesia, vamos a presenciar uno de esos milagros, porque Doña Rosa no está muerta. El murmullo se convirtió en exclamaciones de shock. Mi suegra está viva y ha venido a contarles la verdad sobre lo que su hijo le hizo. Las puertas de la iglesia se abrieron en ese momento y Doña Rosa entró caminando. La escena que siguió fue caótica. Los asistentes se levantaron de sus asientos, algunos gritando, otros llorando, todos mirando a la mujer que supuestamente estaban velando caminar por el pasillo central de la iglesia con la cabeza bien alta. Roberto se quedó paralizado. Su rostro pasó del blanco al rojo y de vuelta al blanco en cuestión de segundos. Sus ojos saltaban de su madre a mí, tratando de procesar lo que estaba viendo. «Mamá», balbuceó, ¿Tú estás muerta?» Doña Rosa llegó al altar y se volvió hacia la congregación. Eso es lo que mi hijo quería que creyeran todos, que yo había muerto de un infarto y había sido cremada inmediatamente. Pero no estoy muerta. Estuve prisionera en mi propia casa, drogada con sedantes, mientras mi hijo planeaba robar mi herencia. El silencio en la iglesia era absoluto. Todos miraban a Roberto, esperando una explicación. Eso es mentira», tartamudeó Roberto. «Mamá está confundida. Tiene demencia. No sabe lo que dice». «¿Demencia?» Doña Rosa se acercó a su hijo, mirándolo directamente a los ojos. «La única demencia aquí es la tuya, Roberto. La demencia de creer que podías encerrar a tu propia madre y robar lo que le pertenece. Yo nunca te haría daño, mamá. Te quiero. Me querías cuando era útil para tus planes. Me querías cuando pensabas que podías manipularme para vender las tierras. Pero cuando me negué, decidiste que era más fácil eliminarme que convencerme». «¡Está mintiendo!», gritó Roberto perdiendo la compostura. «Esta mujer está loca». Fue entonces cuando el inspector Ruiz y 3 agentes de policía entraron por la puerta lateral de la iglesia. «Roberto Villanueva», dijo Ruiz con voz oficial, «queda detenido por los cargos de secuestro, administración ilegal de sustancias controladas y tentativa de fraude. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra». Roberto miró a su alrededor, buscando una salida. Pero los agentes ya estaban cerrando las puertas. No había escapatoria. «Patricia», me suplicó, «tienes que ayudarme. Soy tu marido. Esto es un malentendido». «No hay ningún malentendido, Roberto. Encontré a tu madre atada en su cama, drogada con sedantes, en la casa que supuestamente estaba en obras. Vi las marcas en sus muñecas. Escuché su testimonio. Sé exactamente lo que hiciste. Yo puedo explicarlo. No quiero tus explicaciones. Solo quiero que pagues por lo que has hecho». Los agentes lo esposaron mientras los asistentes a la misa observaban en silencio absoluto. Algunos lloraban, otros negaban con la cabeza, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Mientras se lo llevaban, Roberto me miró una última vez. No había arrepentimiento en sus ojos, solo rabia.
La rabia de un hombre que había sido descubierto, que había perdido, que no podía aceptar que alguien lo hubiera derrotado. «Esto no ha terminado, Patricia», siseó mientras los agentes lo arrastraban hacia la salida. «Voy a destruirte». «Ya lo intentaste», le respondí. «Y fallaste, como fallas en todo lo que realmente importa». Las puertas de la iglesia se cerraron detrás de él, y por primera vez en años pude respirar. Lo que siguió fue el caos que uno esperaría después de semejante revelación. Los vecinos se arremolinaban alrededor de doña Rosa, incapaces de creer lo que habían presenciado. Algunos lloraban de alegría al ver que estaba viva. Otros murmuraban entre sí, procesando el horror de lo que Roberto había hecho. El sacerdote, que había estado preparado para oficiar una misa de difuntos, se quedó paralizado en el altar, sin saber qué hacer. Finalmente, improvisó unas palabras sobre los milagros de la fe y la misericordia divina, intentando dar sentido religioso a algo que era puramente criminal. Una anciana del pueblo, doña Esperanza, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que ese muchacho no era bueno», me dijo en voz baja. «Desde pequeño tenía algo raro en la mirada. Pero nunca imaginé esto». «Nadie lo imaginó», le respondí. «A veces las personas ocultan muy bien quiénes son realmente». «¿Cómo lo descubriste tú?» «Porque mi trabajo es descubrir verdades que otros quieren ocultar, y porque algo en su historia no cuadraba». La anciana asintió lentamente. «Rosa es afortunada de tenerte como nuera, aunque ya no seas su nuera, supongo». «Sigo siendo su familia», dije mirando a doña Rosa, que estaba rodeada de vecinos que querían tocarla, asegurarse de que era real. «Eso no cambiará». Los agentes de policía tomaron declaraciones de todos los presentes. El inspector Ruiz me llevó aparte para repasar los detalles del caso. «Buen trabajo», me dijo. «Nunca había visto una detención tan dramática. No fue por el drama, fue por la justicia. Roberto quería usar este lugar para legitimar su mentira. Me pareció apropiado usar el mismo lugar para destruirla. Poético, en cierto modo. Quizás. O quizás simplemente quería que todos vieran la verdad. Que nadie pudiera decir después que había sido un malentendido o una exageración». El inspector asintió. «Tendremos que tomar una declaración formal en la comisaría. Y necesitaremos que doña Rosa también declare. ¿Crees que estará en condiciones? Déjame hablar con ella. Ha pasado por mucho, pero es más fuerte de lo que parece». Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, artículos en los periódicos y llamadas de familiares que querían saber qué había pasado. La historia de la suegra que resucitó se volvió viral. Los medios la presentaban como un cuento de terror sobre la codicia familiar, sobre hijos que traicionan a sus padres, sobre mujeres valientes que descubren la verdad. Doña Rosa concedió varias entrevistas, contando su versión de los hechos con la dignidad que siempre la había caracterizado. «Mi hijo hizo algo terrible», decía, «pero no me voy a esconder, no me voy a avergonzar. La vergüenza es suya, no mía». El médico que había firmado el certificado de defunción falso fue identificado y detenido también. Era un médico rural con problemas de deudas de juego, al que Roberto había pagado 50.000 euros por su firma. Ahora enfrentaba cargos de fraude documental y complicidad en secuestro. Roberto fue procesado por múltiples delitos: secuestro, administración ilegal de sustancias, falsificación de documentos públicos, intento de fraude al seguro, intento de estafa en la herencia. La lista era larga, y las pruebas eran abrumadoras. Su abogado intentó negociar un acuerdo, argumentando que Roberto había actuado bajo presión financiera, que tenía problemas psicológicos, que nunca había pretendido hacer daño real a su madre. El fiscal no aceptó. «Este hombre encerró a su propia madre durante una semana», dijo en su alegato final. «La drogó, la dejó acostada en sus propios excrementos. Planeó declararla muerta y cobrar su seguro de vida. Si su esposa no lo hubiera descubierto, doña Rosa habría muerto de verdad, ya fuera por los efectos de los sedantes o por deshidratación. Esto no fue un acto impulsivo. Fue premeditación fría y calculada. El juez estuvo de acuerdo. Roberto fue condenado a 12 años de prisión. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba llena. Periodistas, vecinos del pueblo, familiares lejanos que querían presenciar el final de esta historia sórdida. Doña Rosa estaba sentada a mi lado, con la espalda recta y la mirada fija en su hijo. Roberto había cambiado mucho en los meses desde su arresto.
El hombre elegante y seguro de sí mismo que yo había conocido se había transformado en alguien demacrado, con ojeras profundas y el pelo canoso. La prisión preventiva no le había sentado bien. Cuando el juez comenzó a leer la sentencia, Roberto miró a su madre por primera vez desde que había entrado en la sala. Buscaba algo en sus ojos. ¿Perdón? ¿Comprensión? ¿Una señal de que, a pesar de todo, ella todavía lo quería? Doña Rosa sostuvo su mirada sin pestañear. No había odio en sus ojos, pero tampoco había perdón. Solo una tristeza infinita por el hijo que había perdido mucho antes de que lo arrestaran. El acusado, Roberto Villanueva García, ha sido declarado culpable de los siguientes cargos, leyó el juez: secuestro con privación de libertad, administración de sustancias tóxicas sin consentimiento, falsificación de documento público, tentativa de estafa, tentativa de fraude a la seguridad social. Cada cargo caía como un martillo. Roberto se encogía un poco más con cada uno. Por todo ello, este tribunal condena al acusado a la pena de 12 años de prisión, así como a la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y al pago de una indemnización a la víctima por valor de 100.000 euros en concepto de daños morales. 12 años. Cuando Roberto saliera de prisión, tendría casi 70 años. Su vida, tal como la había conocido, había terminado. Cuando el juez leyó la sentencia, no mostré ninguna emoción. No había triunfo. No había alegría. Solo un profundo cansancio y la certeza de que justicia se había hecho. Roberto me miró desde el banquillo de los acusados. Ya no había rabia en sus ojos. Solo vacío. El vacío de un hombre que lo había perdido todo. Su libertad, su herencia, su familia, su reputación. Lo siento, murmuró cuando los guardias lo levantaron para llevárselo. Patricia, de verdad lo siento. No le respondí. No había nada que decir. Las disculpas no devolverían a Doña Rosa las semanas de terror que había vivido. No borrarían las marcas en sus muñecas ni las pesadillas que todavía la despertaban por las noches. Algunas traiciones son imperdonables, y esta era una de ellas. El divorcio fue rápido y sin complicaciones. Roberto, desde la cárcel, no opuso resistencia a nada. Firmó todos los papeles, renunció a todas las reclamaciones, aceptó todas mis condiciones. Quizás esperaba que mi clemencia en el divorcio se tradujera en algo de perdón. Si era así, estaba equivocado. Me quedé con el apartamento de Salamanca y con mi trabajo en el Instituto de Medicina Legal. Roberto perdió todo derecho sobre las tierras de su familia, que pasaron íntegramente a nombre de Doña Rosa. Ella, a su vez, modificó su testamento para excluir completamente a su hijo. Las tierras irán a una fundación, me explicó durante una de mis visitas al pueblo. Una fundación que ayude a mujeres víctimas de violencia doméstica. Quiero que algo bueno salga de todo esto. Es una idea hermosa, Doña Rosa. No es solo una idea. Ya he hablado con los abogados. La fundación se llamará Segunda Oportunidad, porque eso es lo que tú me diste, Patricia. Una segunda oportunidad de vivir. No hice nada especial. Solo seguí mi instinto. Tu instinto salvó mi vida. No lo olvides nunca. Los trámites legales para crear la fundación llevaron varios meses. Había que redactar estatutos, nombrar un patronato, establecer los criterios para las ayudas. Doña Rosa se involucró en cada detalle, con una energía que parecía imposible para alguien de su edad y que había pasado por lo que ella había pasado. ¿No crees que deberías descansar más?, le pregunté una tarde, viéndola revisar pilas de documentos en su mesa de cocina. Descansaré cuando esté muerta, respondió con una sonrisa irónica. De verdad muerta, no la farsa que mi hijo intentó organizar. Era su forma de procesar el trauma, canalizando el dolor y la traición en algo constructivo, transformando la peor experiencia de su vida en una herramienta para ayudar a otros. En cierto modo, era exactamente lo que yo había hecho durante toda mi carrera. Es lo menos que puedo hacer. Mi hijo intentó destruirme, pero gracias a ti, sigo aquí. Quiero usar el tiempo que me queda para ayudar a otras mujeres que han sufrido a manos de los hombres que supuestamente las amaban. Me quedé en silencio, emocionada por su generosidad incluso después de todo lo que había sufrido. ¿Y tú, Patricia?, me preguntó. ¿Qué vas a hacer ahora? Seguir con mi trabajo, seguir escuchando a los muertos, seguir buscando la verdad. ¿No piensas volver a casarte? No lo sé. Quizás algún día. Pero por ahora necesito tiempo para sanar.
para reconstruir la confianza en mí misma y en los demás. Doña Rosa asintió con comprensión. Tómate el tiempo que necesites, pero no cierres tu corazón para siempre. Hay hombres buenos en el mundo. No todos son como mi hijo. Lo sé. Y cuando esté lista, quizás los encuentre. Ha pasado un año desde aquel domingo en la iglesia. Doña Rosa sigue viviendo en su casa del pueblo, ahora con una cuidadora que la visita diariamente. Su salud es buena para su edad, y su espíritu es más fuerte que nunca. La fundación que creó ya ha ayudado a más de 30 mujeres a escapar de situaciones de violencia. Cada vez que ayudamos a una, me dice cuando la visito, siento que recupero un poco de la fe en la humanidad que Roberto me quitó. Roberto cumple su condena en una prisión de régimen ordinario. No he vuelto a verlo desde el juicio ni tengo intención de hacerlo. Ocasionalmente recibo cartas suyas, que tiro a la basura sin abrir. No hay nada que pueda decirme que quiera escuchar. Mi trabajo en el Instituto de Medicina Legal continúa. Sigo haciendo autopsias, sigo buscando la verdad en los cuerpos de los muertos, sigo dando voz a quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Pero algo ha cambiado en mí. Antes de todo esto, pensaba que mi habilidad para detectar mentiras era solo profesional, que podía ver la verdad en los cadáveres, pero no en los vivos, que era vulnerable a los engaños de quienes me rodeaban. Ahora sé que eso no es verdad. Siempre tuve la capacidad de ver lo que otros ocultaban. Simplemente elegí no usarla con las personas que amaba. Elegí confiar ciegamente en lugar de observar con cuidado. Elegí la comodidad del engaño sobre la incomodidad de la verdad. Ese error casi le cuesta la vida a Doña Rosa. Y me costó años de matrimonio con un hombre que nunca me quiso realmente, que solo me vio como un instrumento para sus planes. Pero aprendí la lección. Ahora miro a las personas con los mismos ojos con los que miro a los muertos. Busco las señales que delatan las mentiras. Analizo las palabras, los gestos, los silencios. No confío ciegamente. Verifico. Algunos dirán que es una forma triste de vivir, que la desconfianza constante envenena las relaciones, que sin fe en los demás no puede haber amor verdadero. Quizás tengan razón. Pero prefiero una vida de cautela prudente a una vida de engaños descubiertos demasiado tarde. Hace unos meses conocí a alguien. Se llama Daniel. Es profesor de historia medieval en la universidad. Lo conocí en una conferencia sobre técnicas forenses aplicadas a la arqueología, donde yo presentaba un trabajo sobre identificación de restos humanos antiguos. Es amable, inteligente, con un sentido del humor que me hace reír incluso en mis días más difíciles. Y lo más importante, es transparente. No oculta nada. No tiene secretos. Cuando le pregunté sobre su pasado, me contó todo. Sus relaciones anteriores, sus errores, sus miedos. ¿No te preocupa que sepa demasiado sobre ti?, le pregunté una noche, después de una cena en su apartamento. ¿Por qué habría de preocuparme? No tengo nada que ocultar. Lo miré durante un largo momento, buscando las señales de mentira que había aprendido a detectar. No encontré ninguna. Te creo, dije finalmente. ¿Por qué suena como si eso fuera una sorpresa? Porque hace un año mi marido me mintió sobre la muerte de su madre. La tenía encerrada en una habitación, drogada, mientras planeaba robar su herencia. Y yo, que me dedico profesionalmente a descubrir mentiras, no vi nada hasta que casi fue demasiado tarde. Daniel se quedó en silencio, procesando la información. Eso es terrible, dijo finalmente. ¿Cómo lo superaste? No lo superé. Aprendí a vivir con ello. Aprendí a ser más cuidadosa. Aprendí a no confiar ciegamente. ¿Y confías en mí? Lo pensé antes de responder. La pregunta merecía una respuesta honesta. Estoy aprendiendo a confiar en ti. Es un proceso lento, pero por primera vez en mucho tiempo creo que vale la pena intentarlo. Daniel sonrió y me tomó la mano. Entonces esperaré, todo el tiempo que necesites. Hoy es domingo. Estoy sentada en el porche de la casa de Doña Rosa, mirando cómo el sol se pone sobre los campos que casi le costaron la vida. Daniel está a mi lado, leyendo un libro sobre la Reconquista. Doña Rosa prepara café en la cocina, tarareando una canción antigua que recuerda de su juventud. Es un momento ordinario, un domingo cualquiera. 3 personas disfrutando de la paz del campo mientras el día termina. Pero para mí, este momento ordinario es un milagro, porque Doña Rosa podría no estar aquí. Podría haber muerto en esa habitación, sola y olvidada, mientras su hijo cobraba el dinero de su muerte. Y yo podría seguir casada con un monstruo,
sin saber nunca la verdad sobre el hombre que dormía a mi lado. Pero descubrí la verdad. Salvé a mi suegra. Destruí las mentiras de mi marido. Y ahora, un año después, estoy construyendo una nueva vida sobre los escombros de la anterior. ¿En qué piensas?, me pregunta Daniel, levantando la vista de su libro. En lo extraño que es el destino. Si no hubiera ido al pueblo ese día, si hubiera creído las mentiras de Roberto, nada de esto existiría. Pero fuiste, y no creíste, y ahora estamos aquí. Sí, ahora estamos aquí. Doña Rosa sale con una bandeja de café y galletas caseras. Se sienta en la mecedora que ha ocupado durante décadas, mirando los mismos campos que sus padres y abuelos miraron antes que ella. ¿Sabéis qué día es hoy?, pregunta de repente. Domingo, respondo. Sí, pero también es el aniversario. ¿El aniversario de qué? Del día que entraste en mi habitación y me encontraste atada a la cama. Hace exactamente un año. Me quedo en silencio, recordando. El olor a abandono, el gemido débil, la imagen de mi suegra atada e indefensa. Lo recuerdo, digo en voz baja. Yo también. Cada día lo recuerdo. Pero hoy quiero recordarlo de manera diferente. Quiero recordar este día no como el día en que casi morí, sino como el día en que volví a nacer. ¿Volver a nacer? Sí. Gracias a ti, Patricia. Gracias a tu valentía. Gracias a que no te conformaste con las mentiras de mi hijo. Hoy hace un año que me diste una segunda oportunidad. Las lágrimas empiezan a caer por mis mejillas antes de que pueda detenerlas. Solo hice lo que cualquier persona habría hecho. Murmuró. No, eso no es verdad. Cualquier otra persona habría aceptado la historia de Roberto. Habría llorado en mi funeral. Habría seguido adelante con su vida sin hacer preguntas. Pero tú no eres cualquier persona. Tú viste la verdad cuando todos los demás solo veían mentiras. Es mi trabajo, ver la verdad. No. Tu trabajo es examinar cadáveres. Lo que hiciste por mí fue mucho más que trabajo. Fue amor. Fue justicia. Fue todo lo que un ser humano puede hacer por otro. Se levanta de su mecedora con dificultad y camina hacia mí. Me toma las manos entre las suyas, arrugadas pero firmes. Gracias, Patricia, por devolverme la vida, por darle sentido a mis últimos años, por demostrar que todavía hay personas buenas en este mundo, incluso cuando mi propio hijo intentó destruirme. La abrazo, sin palabras, mientras el sol termina de ponerse sobre los campos. Daniel nos observa en silencio, respetando el momento. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me permito sentir algo parecido a la paz. La paz de saber que hice lo correcto, que salvé una vida, que desenmascaré a un monstruo. La paz de saber que, aunque el mundo está lleno de mentiras y traiciones, también está lleno de segundas oportunidades y nuevos comienzos. La paz de saber que los muertos no son los únicos que merecen que alguien cuente su verdad. Los vivos también la merecen. Y mientras tenga aliento, seguiré buscándola. Mi nombre es Patricia Vega. Tengo 42 años. Soy médica legista. Y esta es mi historia. La historia de cómo fui a la casa de mi suegra y descubrí que estaba viva. La historia de cómo convertí una misa de séptimo día en el escenario de la caída de mi marido. La historia de cómo aprendí que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, si hay alguien dispuesto a buscarla. Fin.